Shalom, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Rahakodash. Doble honores a nuestros apóstoles en la Gran Pedra de Molino y saludos a ustedes, hermanos sinceros. Bien breve en este video, básicamente quise tocar sobre cómo nuestras obras, nuestro trabajo en esta fe, terminará en no solo nuestra salvación, pero también en nuestra gloria, por hacer el sacrificio, y ir la distancia por el Señor, y cómo básicamente como leemos y como entendemos, sí, trabajamos para asegurar nuestra propia salvación, trabajamos con temor y temblor, pero igualmente, secundariamente, trabajamos y laboramos para levantar a la elección del Señor, porque como leemos, los ángeles se gozan en los cielos por un individuo que se levanta y se arrepiente y regresa al Señor, y es el mismo sentido que sentimos cada uno de nosotros cuando un hermano sincero es convertido al Señor, y el final de este proceso de pescar por hombres, terminará en recibiendo la recompensa del Señor, la gloria, los nuevos cuerpos y el privilegio de participar en el casamiento, en la divertimiento, de utilizar los nuevos cuerpos y los poderes espirituales que el Señor nos va a dar cuando decrete que sea el tiempo, porque antes de que los misiles peguen, y seamos arrebatados con el Señor en el ovni, con Él, para mirar personalmente, del ovni, la destrucción de América, ciertos miembros de la elección, van a recibir esos poderes y van a divertirse en la profecía, cual está escrita, porque como nos dijo el Señor, cuando recibamos este poder, no sé, pues hay que leerlo, hay que leerlo antes de comenzar, para no torcer la escritura. Lucas 10 y 20. Dice 19: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Cuando el Señor cuando el Señor nos dé ese poder, no hay absolutamente nada que nos va a poder dañar, nada, ningún armamento, ninguna fuerza demoníaca, ninguna nada, todo lo más avanzado de esa Edom, cual él va a utilizar o tratar de utilizar contra nosotros, contra el Señor, va a valer pura verga, dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces el balance es que sí, aunque nos vamos a estar divirtiendo en participando en la destrucción de América junto con los ovnis antes de que peguen los misiles, aunque nos estemos divirtiendo en recompensar la recompensa para los 2/3 para Esaú y las naciones, al fin del día verdaderamente la causa de nuestro gozo va a ser en la confirmación que en recibir esos cuerpos, ese poder, básicamente confirma que ya lo hemos hecho, nuestros nombres están escritos y vamos a ser salvos,
Entonces, quise leer eso antes de comenzar con la lección, man. Aquí en Jeremías 5:1 dice, corred por las calles de Jerusalén. Ok, que, eso significa esto, salir a las calles, en donde estén los israelitas, man, las comunidades de nuestra gente, los israelitas, que los llamados morenos, latinos, indios, indígenas y esparcidos. Corred por las calles de Jerusalén, porque Jerusalén, Israel, es una gente antes de que es una tierra, man. Y mirad ahora y entended y buscad en sus plazas si hayáis hombre, si hay alguno que haga juicio, que busque la verdad y yo lo perdonaré. Okay, y esta es la razón por qué es extremadamente importante y necesario salir a las calles, man. Okay, porque el Espíritu del Señor trabaja dentro de los individuos, de los hombres que buscan entendimiento, que buscan juicio, que buscan a la verdad, que buscan al Señor. El Espíritu del Señor mueve dentro de estos individuos en el tiempo apropiado. El Espíritu mueve para causar a esos individuos, a pasar por los campos, man. Y esto lo hemos visto vez después de vez después de vez. Muchos hombres en campos ahorita entraron de esa manera. Muchos entraron, por ver los videos en el internet, pero muchos también entraron solo por ser guiados por el Espíritu del Señor a un campo, man. Y en muchos casos, esto es lo que les decimos a estos individuos. Cuando dicen, pues esto se suena, esto tiene sentido, esto, siento que el Señor me está enseñando algo, que esto aquí posiblemente es la verdad, y siempre les decimos por el Espíritu, tú no decidiste venir acá, el Señor te trajo acá, y pues una cosa guía a otra y empiezan a salir cada semana y luego traen sus Biblias, toman notas, miran videos, dejan comentarios, cambian sus vidas, dejan el hombre viejo, empiezan a seguir las leyes y luego, entran al campo o empiezan un campo ellos mismos, ¿no? Siguiendo la doctrina, de los apóstoles por el Espíritu. Y pues esto es lo que estamos leyendo aquí, man. Okay. Yo lo perdonaré. Tal individuo, es convertido al Señor, se empieza a clamar al nombre de Yahushua, por arrepentimiento, por guianza, por el Espíritu, y es perdonado por las obras de los siervos del Señor, los profetas, ¿no? Igualmente como nosotros fuimos, nosotros entramos y fuimos perdonados por la obra de los que vinieron antes de nosotros, ¿no? Que es una cadena, todos estamos laborando por el mismo penny, y los que entren en la 11ª hora igualmente van a recibir ese mismo regalo, esa misma recompensa, en el rango apropiado en el reino bajo nuestro Señor Yahushua, todos disfrutando de la presencia de Yahushua, del reino, de la perfección, de la justicia, de la armonía del planeta, del reino, man, de todo lo que el Señor nos ha prometido, y esto aquí muestra la importancia de salir a las calles y la importancia de los laboradores, del Señor, Próxima escritura, estamos en Eclesiástico 33:17. Considerad que no trabajé solo para mí mismo, sino también para todos los que buscan saber, todos los que entendimiento, sabiduría, ciencia, verdad. Y aunque lo hemos visto vez después de vez, siempre es como una sorpresa, como wow, man, mira cómo trabaja el Señor, Y hay muchos también cuales no entran al campo, no fueron predestinados para entrar al campo, para ser miembros de la elección. Ciertos miembros del tercio van a ser salvos de esta misma manera, no siendo predestinados para salir de las calles, pero destinados para pasar por el campo, oír
entender, no decir groserías como mucha gente, no burlarse, no contradecir, pero solo escuchar, entender, regresar a casa, posiblemente empezar a mirar los videos en silencio, sin hacer su presencia sabida a nosotros en el comentario o por medio de regresar al campo, pero tomando nota, clamando al nombre del Señor y siguiéndolo en sus caminos, y en eso, siendo salvo, man. Porque no todos los cuales van a ser salvos van a ser profetas. No todos los que van a ser salvos van a estar saliendo a las calles. No todos los que van a ser salvos van a recibir una enorme porción de entendimiento y de fe y del espíritu y de visión y de profecía y muchos van a ser humildes, mansos, pero con el temor del Señor y el celo del Señor, posiblemente perdidos en catolicismo, cristianismo por varios años antes de ser guiados por el Espíritu del Señor, al campo o a un video, y de ahí nomás, comienza su proceso, ¿cuál es la palabra? Su journey. ¿Cuál es la palabra por journey? Su viaje hacia la salvación, man. Pero, el balance es que para individuos, que han estado mirando videos, que han estado, diligentemente mirando y estudiando y leyendo, porque si sienten que el Espíritu te está moviendo para salir a las calles, ahí es en donde deberías de conquistar, igual como nuestro Señor, conquistar tu temor, tu miedo de salir a las calles, de estar en la presencia de nuestra gente, de ser un espectáculo, de ser considerado un inútil. Okay, porque el Señor nos ha dicho que Él ha escogido las cosas frágiles de este mundo para confundir a las cosas fuertes. Él ha escogido las cosas consideradas inútiles para confundir a los llamados sabios. Okay, entonces es una cosa del Espíritu. Okay, muchos van a recibir la palabra, pero no van a ser movidos en el Espíritu para salir a las calles. Y unos sí van a ser movidos, y otros van a ser movidos, pero no lo van a hacer. Y tales no van a ser olvidados por el Señor, por no huir a la llamada del Señor, man. El Señor es balanceado pero temeroso, man. Mateos 9 y 37. Por esta razón Él dijo esto, man. Junto a también comandarnos a salir a las calles. Okay. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Man. Los obreros son pocos. Okay. Pero la mies, man, la cosecha es mucha. Okay. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies, man. Obreros, fieles siervos del Señor, llenos del Espíritu, para obrar, laborar, para salir a las calles, para hacer el sacrificio. Okay. Dar los cuerpos como sacrificio vivo al Señor, man, a Yahweh Bashem Yahushai. Seguir su ejemplo, sacrificar nuestros deseos, nuestras vidas, nuestras familias. Ahora no estamos diciendo que totalmente vas a sacrificar tu tiempo con tu familia y todo esto lo otro, pero la prioridad es el trabajo, man. Oportunidades en el mundo, nuestros cuerpos, nuestro tiempo, nuestras mentes, nuestra sanidad en muchos casos, hermanos, ya entienden, pero nunca siendo sin el Espíritu y la presencia del Señor para consolarnos, esforzarnos, guiarnos, mejorarnos y darnos balance en señales y prodigios del fin y el regreso inminente de nuestro Señor Yahushua. Okay. Y estos son los individuos cuales el Señor está directamente trabajando, según el rango. Obviamente recibimos enseñanzas de nuestros apóstoles, cuales el Señor ha dado una enorme porción del Espíritu, pero
Y no igualmente cada uno de nosotros. Por eso en el mundo el dicho es que esforzar tu relación personal con el Señor, man, con Yahweh Bashem Yahushua. ¿Ok? Y no, pero lo vamos a leer otra vez. ¿Ok? Entonces dijo a sus discípulos, a verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Y no, literalmente hay canciones escritas por israelitas de nosotros cuales hemos recibido la llamada, hecho sacrificios, salido a las calles. Ok, y en estas canciones cantan de cómo desean ver tales hombres en sus comunidades, en sus áreas, en sus países, en sus ciudades, aunque no tengan la entera verdad, están en el espíritu de entender que estos obreros son necesarios para dar las enseñanzas, man, y para enseñar el camino hacia el Señor. ¿Okay? Y de nuevo, si sientes en el espíritu que estás siendo jalado hacia esto, pero en tu carne, en tu mente, en tus pensamientos personales, estás tratando de crear excusa y no sé, mejor nomás me quedo alejado, mejor no salgo, mejor nomás mi puesto, mi puesto es nomás escuchar y entender y estudiar y leer. Eso ahí, ese conflicto ahí es el Señor diciéndote, llamándote. Okay, y eso ahí es parte de la batalla entre la carne y el espíritu, man. Okay, ahora la pregunta es, ¿cuál vas a dejar prevalecer? Porque como está escrito, la mente carnal es en enemistad con el Señor. Okay, Juan 20 y 22. Okay, ahora vamos a leer de los privilegios, de los poderes de que nos va a dar el Señor, por hacer su trabajo, inevitablemente, y las responsabilidades que vienen con esto, pero también la gloria y la autoridad que viene con esto, en el Espíritu del Señor, en humildad. ¿Okay? Porque el Señor, Él trabaja con lo que en el mundo se dice reluctant heroes. No sé si está en punto la translación, pero un héroe reacio, o un héroe que al principio no quiso la gloria, porque como entendemos, muchos que entran a la verdad solo buscando gloria y estatus y fama y riquezas y hacerse un nombre y ponerse títulos y todo esto, lo otro, en gran mayoría de veces, si no son humillados, al fin del día caen de la fe, son revelados ser demonios, toman la bolsa de Sawedom, y son destruidos. Pero los cuales no quisieron eso, los cuales hasta a un tiempo batallaban en sus mentes si querían hacer esto, pero inevitablemente dejando el Espíritu guiarlos y conquistar la carne por el Espíritu. Tales son los cuales en su humildad, cual el Señor transforma y utiliza para cumplir su propósito, como instrumento santo del Señor, man. Okay. Una de mis favoritas películas es El Señor de los Anillos, man. Y en esa película, en esa serie de películas, las primeras 3, porque las películas Hobbit eran basura, pero en esas películas del Señor de los Anillos, había un rey de hombres que se llamaba Aragorn, pienso. Su título era Strider, y él era el hijo del rey que murió, que era el rey del reino de hombres, man. Era el descendiente y por él no querer ser rey, el reino de hombres estaba cayendo, se estaba corrompiendo, estaba a punto de ser destruido, man. Por las fuerzas de Satanás o de Esaú, el Sauron, el ojo todo, el que ve todo, y sus demonios y sus brujos y sus magos,
Pero al fin de la serie de las películas, en la tercera, en el regreso del rey, tomó la espada de sus antepasados, ¿ok? Y guió los ejércitos de hombre y conquistó a las fuerzas del diablo y fue rey y fue justo, you know? Pero para darles una similitud, you know, you know, ok, ahora vamos a leer aquí ok, ya la tengo transada, pienso. Ya, Juan 20 y 22. Dice, y dicho esto, y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Okay, esto es aquí Yahushua. Okay. So like, okay, nomás tuve que confirmar. Esto fue después de que el Señor murió, pero antes de que ascendió al Padre. Okay, cuando resucitó y presentó a los discípulos, man, para darles el Espíritu, para darles el entendimiento de las profecías según Él en las Escrituras y para darles poder espiritual, man. Okay. Y igualmente, como leemos, no hay nada nuevo bajo el sol. Okay, estamos en el libro de Hechos de nuevo. Esto se va a repetir en estos días, man. Bien pronto hemos de una manera baja recibido poder espiritual. Okay. El entendimiento de la palabra es poder espiritual porque es dada a bien pocos. Okay. La habilidad para enseñar, para salir a las calles, es una forma de poder espiritual. Okay. Pero bien pronto el Señor nos dará el próximo nivel de esto. Okay. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos. Y quienes se los retuvieres, les quedan retenidos. Esta es una forma de no solo poder espiritual, pero responsabilidad que el Señor solo va a dar a sus confiados hombres, sus confiados siervos, cuales no van a abusar de este poder. Por eso es necesario venir en humildad. Por eso fue necesario nuestro viaje, ¿ok? Dentro de la verdad, para llegar a este punto, man. ¿Ok? Para entender y saber y naturalmente no abusar de este poder cuando se nos es dado. Porque imagínate si el Papa Chango recibiera este poder, man. ¿Ok? Sin ¿cuál es la palabra? Sin arrepentirse, humillarse. ¿Ok? Lo abusaría, man. Lo abusaría extremadamente y pero para tales individuos dignos, ¿ok? Van a entender el balance, man. Dice, a quienes remitiréis los pecados, les son remitidos. Vamos a tener poder literalmente de perdonar pecados, man. ¿Ok? Y está escrito. ¿Ok? Está escrito. ¿Ok? Pero tenemos que tener paciencia y esperar para esto, porque ninguno de nosotros sabemos si se nos va a dar este poder, si vamos a llegar a este punto, si vamos a poder aguantar hasta el fin. Por eso tenemos que mantenernos firmes, estables en la palabra, en temor del Señor, en humildad y en la obra, ¿okay? En el trabajo. ¿Okay? Dice, y quienes se los retuvieres les quedan retenidos, y van a haber muchos cuales van a venir hacia nosotros, y no por respuestas, por queriendo seguirnos, viendo que estamos siendo guiados por el Señor, y el Señor nos va a dar el Espíritu para poder leer el Espíritu del individuo y decidir si es digno de ser perdonado y salvo o no. Y esto es una forma de poder espiritual. Es responsabilidad, man. Esto, según, esto lo pienso yo,
Y esto va a venir antes de porque no todos van a recibir el mismo tipo de poder espiritual. No todos van a recibir los nuevos cuerpos primero, con las fuerzas de Superman y los rayos de electricidad y todo eso y lo otro. Ciertos se les va a dar cierto poder espiritual como de lo que estamos leyendo aquí, para perdonar pecados, para causar que uno sea negado la puerta y la salvación. ¿Ok? Y esto es parte de lo que estamos trabajando para adquirir, ¿no? ¿Ok? Entonces te tienes que preguntar, ¿estás en el Espíritu para entender que si tú recibes este poder, que no lo vas a abusar? Y una mejor pregunta, ¿estás ahorita en un punto, en esta verdad en donde mereces esto? Algo para considerar, man. Cada uno de nosotros hay que mejorarnos, incluso y especialmente yo diciendo esto, pero son cosas buenas para considerar, man. Para laborar más fervientemente para el Señor. Abdías 21, el último versículo, y con lo que acabamos de leer en Juan podemos entender esto. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Yahweh. El nombre del Padre es Yahweh. Okay. Yahweh. Él existe. El de su Hijo, nuestro Señor y mediador, es Yahushua. Él es nuestro mediador y acceso al Padre. A su nombre oramos. Yahushua. Él salva, el Salvador. Okay. Subirán salvadores al monte de Sión. Okay. Entendemos que nuestro Señor Yahushua, Él es nuestro Salvador. Nosotros no podemos salvar a nadie. Okay. Él es nuestro Señor, Él es nuestro guía, Él es nuestro Mesías, Él es nuestro mediador. Okay. Nuestra fuerza. Okay. A Él oramos. Okay. Pero lo que significa esto es que, como acabamos de leer, okay, cuando venga este tiempo, okay, este tiempo terrible de la angustia de Jacob, el comienzo de la hambruna de la palabra, okay, ciertos dentro del cuerpo del Señor van a ser dado el poder para perdonar pecados o no perdonar pecados, y va a ser hecho en la gloria y en el nombre de nuestro Señor Yahushua. Okay. No en nuestro nombre, no por nuestra voluntad, nuestro propósito, nuestra gloria, pero sino la gloria del Señor. Y en cuanto uno, por ejemplo, reciba este perdón y es perdonado, inmediatamente les diremos: dale la gloria a Yahushua, glorifica al Señor. Él es el cual te ha dado, por tu fe en Él, has recibido este perdón de pecados. ¿Ven el balance? Okay. Y la importancia de los obradores. Okay. Jeremías 16 y 16. Okay. Ahora vamos a leer del poder espiritual que todos conocemos, pero que igualmente y realmente recibiremos ciertos de nosotros, man. Jeremías 16 y 16. He aquí, yo envío muchos pescadores, dice Yahweh, y los pescarán. Okay. Los pescadores somos nosotros, los que salimos a las calles. Estamos pescando para la elección, man, para el remanente, para los, como leímos en Jeremías, man, para los que buscan justicia, los que buscan entendimiento, los sinceros. Los estamos pescando. Y la red es la palabra. Y ellos son los peces. Nosotros a un tiempo éramos peces. Okay, y los estamos pescando ahorita. Dice, y después enviaré por muchos cazadores, esos mismos pescadores, cuando venga el tiempo, okay, la elección sea sellada, toda la mierda pegue el abanico y el Señor decrete ciertos de sus siervos ser transformados. Serán transformados en ¿qué? Cazadores.
y los cazarán de todo monte. ¿A quién? A 2/3 de la nación de Israel, los rebeldes, a Esaú, a las otras naciones. ¿Okay? Los cazarán de todo monte. ¿Okay? Porque como leemos, muchos, cuando toda la mierda pegue el abanico, van a decirles a las montañas, descienden sobre nosotros, sean una cubierta para nosotros. Muchos van a irse a sus buques subterráneos para escapar de los misiles, ciertos a las montañas, ciertos élites a bases submarinas, en los mares, otros en bases en el atmósfero, pero los vamos a cazar, man. Y de todo colado, y de las cavernas de los peñascos. ¿Okay? Y muchos serán destruidos. Los vamos a dividir en hacer esto, pero el gozo verdaderamente va a ser en la confirmación que nuestros nombres están escritos en el libro de vida, y la salvación es eminente. Okay. Pero los mega elitas, en cuanto los cazamos, los vamos a encadenar, esclavizar y ponerlos en jaulas, man. Y van a desear ser destruidos, man, como los demás. Salmos 82:6. Dice, yo dije, dioses sois, y todos vosotros sois hijos del Altísimo. Ya, man, Yashrala. Príncipes con el poder, príncipes de Dios. Okay. Somos dioses con una D chiquita. Dioses bajo el Padre y su Hijo. Y a este estatus el Señor nos va a regresar bien pronto, con solo aguantar hasta el fin, man. Okay. Y poder de dioses se nos va a dar sobrepasando el poder y gloria que tuvimos bajo Rey David y Rey Salomón. Porque en esos tiempos los valientes guerreros tenían una forma de poder espiritual, man. Lean los cuentos, man, en las crónicas, en Reyes, en Josué. Okay. De los valientes del Rey David, man. Como un individuo mataba a cienes y cienes, o a miles. Como eso es poder espiritual, bro. El Señor estaba con nosotros, 100%. Eso lo recibiremos y más. ¿Ok? Porque tendremos los nuevos cuerpos, man. Y como está escrito, man. Ya conocen las escrituras, man. ¿Ok? Como vamos a estar tirando rayos de luz desde nuestros ojos y fuego, y controlando los elementos, y volando, y corriendo como Flash. Y man, esto es lo que nos espera, man. Vale la pena perdiendo aquí en este lugar y haciendo el sacrificio. Okay. Yo dije, dioses sois, y todos vosotros sois hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, como uno de los príncipes caeréis. Y esto ha sido la historia de Israel, man. Caímos de gracia del Señor. Nos quitó todo, incluso nuestra identidad, nuestra memoria. Okay. Nos esclavizó, nos humilló, pero nos dio su gracia y misericordia por medio de su Hijo, para poder de nuevo regresar hacia Él y ser favorados de Él. Okay. En orden para de nuevo ascender para atrás hacia el estatus de dioses por medio de su Hijo Yahushua. Okay. Igualmente como Él ascendió. Okay. Pero los que lo pueden recibir, de Adán a Yahushua. Okay. De fracasar como Adán, como Salomón, a su victoria. Okay. La victoria de Yahushua. Okay. Sobre muerte, sobre la carne, sobre el diablo. Okay. Sobre Satanás, siendo nuestro ejemplo y reflexión original. Okay.
1 Corintios 15 y empezando en 51. Y con esto lo vamos a concluir. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. A la recompensa, man, al final de todo esto, man, la transformación. ¿Ok? Como está escrito, hay algunos cuales no pruebarán de la muerte, man. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, así de rápido será la transformación, man. ¿Ok? Sin dolor. ¿Ok? No como por ejemplo, como en caricaturas como Dragon Ball Z cuando se transforman, gritan y los músculos se parecen como si van a explotar y las venas salen y los ojos se vuelven todos locos and shit, like, nada, man. Nos vamos a transformar en un instante, y en perfección, ¿ok? Y nunca se nos va a quitar como cuando, por ejemplo, en esa caricatura, ya cuando paran de pelear o cuando uno es dañado extremadamente, se le quita el poder y luego se regresa para atrás a normal and shit. Nada, eso nunca va a pasar. Dice, a la final trompeta. Dice que la final trompeta es a los misiles, man. ¿Ok? Entonces, momentos antes de que caigan los misiles, vamos a ser transformados, man. Y vamos a tener una ventanita, para utilizar estos poderes. Antes de ser arrebatados. ¿Ok? Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Entonces los mártires igual serán resucitados y obtendrán los cuerpos, man, y el poder, el balance por su sacrificio. Entonces, como dijo Pablo, en morir en Yahushua es ganancia, en vivir en Yahushua es ganancia. ¿Ok? Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que este corruptible, que estos cuerpos, esta carne, estas mentes, estos corazones de piedra, de carne, ¿ok? Como está escrito, es necesario, dice, que este corruptible se vista de incorrupción, perfección, las leyes programadas en nuestros espíritus, y esto mortal se vista de inmortalidad. Vamos a ser dioses, man. Eso es literalmente lo que está escrito, man. ¿Ok? Y cuando esto corruptible se haya revestido de incorrupción y esto mortal se haya revestido en inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Igualmente como nuestro Señor conquistó, nosotros conquistaremos también la muerte. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? O tumba, ¿dónde está tu victoria? Ya nunca más vamos a morir, nunca más vamos a sentir dolor, angustia, sufrimiento. ¿Ok? Emoción negativa de ninguna manera, pensamiento negativo, nada de esto, man. El aguijón y por eternidad, y el aguijón de la muerte es el pecado. Y siendo perfectos con las leyes programadas en el Espíritu, nunca más vamos a pecar. Y por esta razón nunca moriremos. Y la fuerza del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Yahweh Bashem Yahushua, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Yahushua HaMashiach. Y no es por medio de Él que tenemos la victoria, es por medio de Él que obtendremos los nuevos cuerpos, los poderes espirituales. Es por medio de Él que vamos a poder perdonar pecados. Dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Ok? Entonces, una motivación por el Espíritu, para continuar, para empezar, para los cuales están siendo movidos para empezar a salir a las calles. Solo queda un poco tiempo, las puertas de mi misericordia están a punto de cerrarse. Pero dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh Bashem Yahushua. Shalom.